Bueno, buenas tardes a todos los que se sumaron a esta presentación, em, en que hoy vamos a presentar cambios que han habido normativos relevantes en el último tiempo, en el periodo abril-junio. Entonces, a modo de índice de la presentación, vamos a partir con nuevas circulares de la DDU, en que tenemos varias nuevas circulares, ha habido bastante actividad en la DDU en los últimos meses. Vamos a ver también este fallo de indemnización de inmobiliaria Nueva Golf, el caso de Américo Vespucio, que también ha salido bastante en prensa y que es bien interesante. Y también vamos a ver algo de lo que es el decreto supremo sobre normas técnicas referidas a acondicionamiento térmico. Este tercer tema es un tema bastante complejo, bastante técnico, al que probablemente, seguramente vamos a tener que tener algunas instancias específicas para tratar este tema por su nivel de complejidad, pero por lo menos vamos a ver a grandes rasgos de qué se tratan los cambios que se están proponiendo. Vamos a partir entonces con la DDU. La primera es la DDU 497. Esta circular se refiere básicamente a consultas, a dos consultas que ha recibido la División de Desarrollo Urbano, ya en relación a lo que son las rasantes, las alturas, la proyección de sombra. Y la primera consulta dice respecto al artículo 2612 de la ordenanza, y ahí se ha consultado si los balcones o terrazas ubicados en los pisos superiores de un edificio por sobre la altura de los 10,5 metros constituyen o no un retranqueo. Y esto para los efectos de la aplicación del inciso tercero de ese artículo, y en virtud de lo anterior aclarar también si correspondería entonces aplicar a estos elementos de balcones o terrazas el distanciamiento que establece la ordenanza de un sexto, un quinto o un cuarto de la altura según corresponda, ya que corresponden esto a los retranqueos. El artículo 271, inciso segundo de la ordenanza, estipula que para los efectos de la aplicación de la presente norma son cuerpos salientes, entre otros, balcones, marquesinas, cornisas, pisos envolados, vigas, cortinas y toldos. Por lo tanto, vemos acá que los balcones son considerados como cuerpos salientes, ¿ya? De lo anterior, se desprende entonces que los balcones o terrazas que sobresalen del plano de fachada no corresponde que sean catalogados como retranqueo, sino más bien como elementos que forman parte de una fachada, pero que tienen sí la naturaleza de cuerpos salientes de la misma fachada. Entonces, según el inciso tercero del artículo 12 y 12 de la ordenanza, el distanciamiento de un sexto, un quinto o un cuarto de la altura de la edificación o de los retranqueos, si es que los hay, debe aplicarse de acuerdo con la definición de distanciamiento, ¿ya? Y la definición de distanciamiento es entre el deslinde del predio y el punto más cercano de la edificación, ¿ya? Lo que significa entonces que en el caso de una edificación que contemple balcones o terrazas, debe medirse entre estos elementos y el deslinde, ya que lo único que exceptúa de contabilizar la mencionada definición son los elementos de techumbre envolados, aleros, vigas jardineras o marquesinas. Entonces hay acá además en esta DDU 497 una gráfica, un esquema sin escala, en que establece entonces el distanciamiento de un sexto, un quinto o un cuarto respecto de la línea de edificación, y el distanciamiento el mismo de un sexto, un quinto, un cuarto respecto de estos cuerpos salientes que corresponderían a los balcones o techadas, todo ello medido hacia la línea del deslinde, ¿ya? No sé si hay alguna duda respecto de este tema. Parece que no. Y luego, esta misma DU 497 considera una segunda consulta. Dice, y seguimos sí, en la misma línea temática, dice respecto del artículo 2613 de la ordenanza, se ha consultado por la aplicación de lo dispuesto en el numeral 3 del inciso primero de dicho artículo. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de clarificar qué es lo que se entiende por planta octogonal y que se pueda tomar la orientación predominante de cada fachada. En el sentido de que si en estos casos sería factible proyectar las sombras respetando rigurosamente la orientación sur, oriente y poniente, o proyectarlas en la misma dirección que de la de los muros que conforman la planta, o perpendicular a ella. Esta es una consulta que yo la considero sí bastante compleja. Eh,
la definición de planta octogonal de una edificación es aquella conformada por los planos de fachada perpendiculares, aunque no necesariamente haya una intersección perpendicular en dichos planos. Entonces, para la DDU, debe entenderse por tomar la orientación predominante de cada fachada los siguientes criterios. Primero, la excepción del 263 número 3, inciso primero, solo aplica para edificaciones con planta octogonal cuando se decida aplicarla. De aplicarse para efectos de proyectar sombras, la orientación debe alinearse con la planta octogonal, de manera que el norte quede en forma perpendicular a la fachada en que dicha orientación sea predominante. Tercero, a partir de ello, las sombras se proyectarán en forma perpendicular respecto de las fachadas, hacia las orientaciones sur, oriente y poniente, es decir, abatiendo los vértices superiores de los volúmenes según la orientación alineada y aplicando el ángulo que corresponde conforme a la tabla del artículo 2613. Y luego hay también en la circular algunas gráficas a modo de ejemplo, sin escala en donde se indica el norte geográfico, como ven acá en la parte superior, luego el deslinde de la edificación y las proyecciones de sombra hacia el poniente, considerando esta línea de deslinde, la proyección de sombra hacia el oriente y la proyección de sombra hacia el sur. Ya acá tenemos en la parte de abajo la calle y la línea oficial del edificio. Lo mismo en el caso de este otro ejemplo, el norte geográfico, y este correspondería al norte alineado de la edificación, con el deslinde, la línea oficial y la calle, y las proyecciones de sombra hacia el oriente, hacia el poniente y hacia el sur, considerando el edificio proyectado. Luego tenemos este otro caso en el esquema número 3, también sin escala, en donde tenemos acá la indicación del norte geográfico, el deslinde del terreno, la línea oficial hacia abajo con la calle, y luego las proyecciones de sombra de lo que corresponde a este diseño de edificación, con la proyección hacia el poniente, hacia el oriente y hacia el sur del norte geográfico. Finalmente tenemos este otro edificio en que también se indica el norte geográfico y el norte alineado, el deslinde, la línea oficial y la calle, y las proyecciones de sombra hacia oriente, poniente y sur de la edificación. No sé si hay alguna duda respecto de esta circular. Si no hay ninguna duda, Valentina, no hay nada tampoco en el chat. No, no hay preguntas. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con la circular 498. También seguimos en la línea de lo que son las sombras, las proyecciones de sombra, volumen teórico. La verdad que tanto 497 como 498 abordan temáticas que están súper vinculadas. En esta circular se instruye respecto de precisar parte del contenido de la circular DDU específica de fecha 23 del 6 relativa a la aplicación del artículo 2611 y siguientes de la ordenanza, el cálculo de sombra, en específico su número 4, ya que induciría error en la determinación de la altura total. Acá me falta el número de la DDU específica, pero se lo voy a agregar a la presentación para efectos de cuando la subamos. Entonces, esta DDU específica induciría error en la determinación de la altura total. Primero se dice que el volumen teórico, de acuerdo con las definiciones que están en la ordenanza en el 112, sería el volumen o envolvente máxima expresado en metros cúbicos, resultante de la aplicación de las disposiciones sobre superficies de rasante, distanciamientos, antejardines y alturas máximas, cuando las hubiere en un terreno determinado. ¿Ya? Ese es el volumen teórico. La DDU modificada aclara la aplicación del artículo 2611 y siguientes de la ordenanza, relativos al cálculo de sombra de un edificio propuesto, a fin de determinar la altura máxima de la edificación cuando se trate de un predio de forma irregular que se emplaza en una zona que no establece altura de edificación máxima. Entonces, básicamente lo que ocurre acá es que se modifica esta circular específica con un nuevo texto. Entonces el texto original contenía esta frase que se borra, ¿ya? Y que está acá marcada con rojo, asturada. Decía, en consecuencia, la altura total del volumen teórico aplicable al predio en zonas sin límite de altura
corresponderá al punto más alto del volumen que resulte de la aplicación de las disposiciones antes descritas. Y hasta ahí llega ahora el texto, eliminándose donde decía debiendo en todo caso estar contenido en la envolvente del volumen teórico. Entonces ya no tendría que estar considerado dentro del contenido del envolvente del volumen teórico en el caso de este tipo de edificaciones, por ejemplo, cuando se trata de un predio de forma irregular. Por lo tanto, queda entonces este nuevo texto que permite esta interpretación más armónica. Sigo a la siguiente si no hay preguntas, porque acá ya nos cambiamos totalmente de tema. Estos anteriores temas tenían que ver mucho con lo que son proyectos y arquitectura, en cambio acá nos vamos a otro tipo de materias más de interpretación general. Esta circular, la 499, se emite con el objeto de precisar el concepto de viviendas de interés público, ¿ya? Este concepto de viviendas de interés público es un concepto nuevo, bastante más amplio que lo que se entendía como vivienda social, ¿ya? Y que está definido en la nueva ley de integración social. Y también ha sido incorporado en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Entonces, la duda era respecto de si estas viviendas de interés público pueden estar destinadas a beneficiarios del artículo 52, que regula el programa de arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, decreto que aprueba el reglamento del programa de subsidio de arriendo de vivienda. Y en tal caso, ¿cuáles serían los resguardos, gravámenes u obligaciones que éstas deberían cumplir? Entonces, se comprenden estas viviendas de interés público dentro del decreto 52 que regula este programa de subsidio de arriendo. Bueno, al respecto, primero, como yo les comentaba, la ley 21.450, la ley de integración social y urbana y el plan de emergencia habitacional, incorporó el concepto de viviendas de interés público en el artículo 27 de esta ley. Y como ven ustedes, es un concepto bastante amplio. ¿Qué es lo que dice? Dice, las viviendas de interés público corresponden a aquellas viviendas destinadas a hogares que, en atención a su condición de vulnerabilidad socioeconómica o derivada de otros factores, requieren apoyos estatales u otras medidas de colaboración o impulso que les permitan acceder a una solución habitacional adecuada, sea esta temporal o definitiva. Ya, y este destacado que puse acá es porque tiene que ver con el tema del programa de arriendo. En esta categoría se encuentran tanto los proyectos que financie, impulse o fomente el ministerio mediante los programas habitacionales, ya que es la forma más conocida a través de los decretos de subsidio, como también aquellos proyectos destinados a la población referida en el inciso precedente que sean impulsados por cooperativas de vivienda o personas jurídicas sin fines de lucro o por otros órganos de la administración del Estado en el marco de sus funciones y competencias. Entonces, como vemos, esto es un concepto bastante amplio que tiene que ver entonces más que nada con que las viviendas de interés económico son aquellas destinadas a satisfacer las necesidades de vivienda de estos grupos vulnerables, pero que en el fondo pueden provenir de un abanico variado desde el punto de vista de su origen. Pueden ser directamente de los programas habitacionales, como también de otros que impulsen cooperativas, personas jurídicas sin fines de lucro u otros organismos de la administración del Estado, como que podrían ser municipios u otros ministerios. Por lo tanto, entonces está abriendo el concepto de vivienda de interés público. Como vemos aquí también, ya no se vincula para nada con los criterios que están establecidos en la ordenanza en cuanto a vivienda social, a que tiene que ver en el fondo con un valor de vivienda. Esto más bien tiene que ver con el destino hacia quién va la vivienda, que son las familias de vulnerabilidad socioeconómica. Ahora, en cuanto a la consulta que se hacía a la DDU, en consecuencia, entonces, la solución habitacional adecuada que se provee a través de las viviendas de interés público podrá ser temporal o definitiva, como veíamos en esa redacción. Entonces, de lo anterior se desprende que las viviendas de interés público podrán consistir también en soluciones habitacionales vinculadas al arriendo de un inmueble, que corresponde entonces a una solución temporal. Ahora, en relación a cuáles serían los resguardos, gravámenes y obligaciones que debe cumplir una vivienda de interés público, al ser destinada al arriendo, corresponde al decreto 52 que tiene a definir de alguna manera las condiciones que tienen que cumplir las viviendas de interés público para poder ajustarse a los fines señalados, ¿ya? Finalmente, sobre esta misma materia de viviendas de interés público, también dice la circular 499 que se debe tener presente que, conforme a lo establecido en el artículo 184 bis, incorporado a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en la Ley de Aporte, pero que se vincula a los incentivos que pueden haber en los instrumentos de planificación tanto de nivel comunal o intercomunal, ¿cierto?
Las viviendas de interés público que resulten de la aplicación de las condiciones, exigencias, beneficios o incentivos referidos en los artículos 27, 34, 45, 183 y 184 o en otras normas legales, deberán quedar singularizadas en los respectivos permisos de edificación y recepciones municipales. En efecto, en los artículos 183, 184, en que se especifica los incentivos que se pueden crear en los instrumentos de planificación, uno de estos, varios están vinculados en el fondo a la movilidad, a los espacios públicos, en el fondo al desarrollo urbano, pero también se habla de que podrán haber incentivos vinculados con la construcción de proyectos de viviendas de interés público. ¿Ya? En estos casos, entonces, lo que está diciendo acá la DDU es que estas viviendas vinculadas a estos incentivos normativos van a tener que quedar singularizadas en los respectivos permisos de edificación y recepción municipales. En consecuencia, dicha singularización va a permitir identificar y eventualmente fiscalizar, por ejemplo, el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 521 de la ordenanza sobre el destino que debe darse a dichas unidades en relación con sus beneficiarios y las condiciones de vulnerabilidad que se pretende atenuar por su intermedio. De esta manera, entonces, se pretende resguardar y tener la posibilidad de fiscalizar, al estar identificadas estas viviendas en sus permisos de edificación, que se cumplan con las exigencias en cuanto a que estas efectivamente estén destinadas a familias que cumplen con la condición de vulnerabilidad socioeconómica. Eso sería respecto a la circular 499. Si no hay ninguna pregunta, sigo adelante. No hay preguntas en el chat. No sé si alguien quiera levantar la mano y hablar. Parece que no. No. Bueno, seguimos entonces. Esta EDU número 500 se vincula también al artículo 184 que acabamos de ver en relación a las viviendas de interés público, pero acá se refiere básicamente a los mismos incentivos que pueden existir en el artículo 183 y 184 de la ley. En cuanto a los efectos que se producen en el área o sector en que el plan regulador comunal otorga incentivos en las normas urbanísticas aplicables, condicionados al cumplimiento de las obligaciones que el propio plan establezca. ¿Ya? Entonces, en relación a lo que dispone este artículo 184, referido a los incentivos normativos que pueden haber en los planes reguladores comunales, en su inciso tercero, dice que en toda el área o sector en que se establezcan los incentivos, no será posible aplicar los artículos 63, 107, 108 y 109 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que corresponde a los incentivos de fusión de terrenos o incentivos de conjunto armónico. Esto también ha sido ratificado por la Contraloría. Por lo tanto, en un plan regulador comunal, que en todo el plan regulador comunal o en una zona determinada se establezcan ciertos incentivos, no pueden aplicarse los incentivos de fusión o conjunto armónico, que han, digamos, de alguna manera descartada la posibilidad de usar estos incentivos. El dictamen de la Contraloría, que es el 40.730 del 2017, señala que la aprobación de un plan con estos incentivos supone necesariamente una decisión de la autoridad planificadora competente respecto a la aplicación de uno u otro sistema de beneficios, definición que no puede ser sustituida por la vía interpretativa y que tampoco puede significar una opción para el interesado. Es decir, se entiende que el establecer una zona, entonces, con estos incentivos es una decisión, en este caso, del planificador y por lo tanto el interesado no podría decir, no, mire, la verdad es que yo no me interesa el incentivo que se estableció en el plan regulador comunal, yo prefiero aplicar el incentivo de fusión o prefiero aplicar el de conjunto armónico. No, no es decisión del particular, esto queda establecido así y por lo tanto fusión y conjunto armónico en esa zona regulada no es aplicable. Es como que no existieran esos incentivos. Dice, no obstante, están exceptuadas de esta limitación aquellos casos regulados por el artículo 5 de la Ley 21.078 sobre transparencia de mercado de suelo. ¿Esto por qué? Porque esta es una ley que vino a interpretar la Ley General de Urbanismo y Construcciones en el sentido de que los artículos 183 y 184 señalando que son válidos los incentivos o condiciones que hubieran contemplado los planos reguladores intercomunales o comunales con anterioridad a la vigencia de la Ley 20.958, que es la Ley de Aporte, que establece un sistema de aporte al espacio público, agregando que no se aplicará en estos casos la limitación contenida en el inciso tercero del artículo 184 de la ley. Entonces, para explicar esto lo más fácil posible,
Antes de la ley de aportes de la 20.958 del año 2016 no estaban regulados los incentivos y los instrumentos de planificación en la ley, si bien algunas comunas los tenían, la Contraloría había dicho que estos eran ilegales. A contar de su incorporación en la ley de aporte, la 20.958, en los artículos 183 y 184, se crean los incentivos, pero con esta condición de que no se pueden aplicar en conjunto con los de fusión y conjunto armónico. Sin embargo, cuando sale la ley 21.078 de transparencia del mercado del suelo, tiene un artículo que interpreta diciendo de que los que existían con anterioridad a la ley de aporte se mantienen vigentes y que en este caso, a diferencia de los nuevos, sí se pueden aplicar en conjunto con la fusión y el conjunto armónico. ¿Ya? Entonces es una condición más favorable para los incentivos que ya existían en los planes reguladores comunales, para incentivos antiguos. De esta forma, en los casos que en un mismo proyecto o anteproyecto pueden utilizarse aquellos validados por la ley 21.078 con aquellos establecidos en la ley, en este caso fusión y conjunto armónico. En ese caso, los antiguos sí pueden aplicarse conjuntamente, no los nuevos. Ahora, respecto a lo indicado precedentemente, que puedan sumarse beneficios en un mismo proyecto, cabe precisar que ello solo será posible, bueno, en la medida de que estos sean incentivos de los antiguos, pero además de que no se trate de beneficios de una misma naturaleza que se originen en una misma causa, considerando que estos constituyen excepciones a la regla general y por ende deben interpretarse restrictivamente y sin perjuicio de lo que pudiera establecer en un caso particular el plan regulador comunal como condición para la aplicación del respectivo incentivo. Conforme a lo anterior, se complementa el apartado 6 de la circular 413. ¿Qué quiere decir esto? Si en el fondo hay un incentivo en un plan regulador comunal antiguo que establece un tipo de beneficio que es muy similar al de la fusión o al conjunto armónico, estos no van a poder sumarse. ¿Ya? En este caso, si el origen del incentivo tiene una misma causa, es lo que dice acá la DDU. Sin embargo, si el incentivo tiene una naturaleza completamente distinta, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el incentivo que existe en el plan regulador comunal de Las Condes que otorga un beneficio para aquellos que soterren los cables, ¿ya? Ese es un beneficio que la Contraloría ha respaldado en términos que beneficia el entorno urbano, y ese sí podría ocuparse en conjunto con la fusión o con el conjunto armónico porque tienen una causa totalmente distinta, ¿ya? Que no tiene nada que ver ni con conjunto armónico ni con el hecho de aumentar el tamaño de un predio a través de la fusión. Entonces, eso es lo que está aclarando en este caso esta circular 500. Si no hay ninguna duda, sigo con la siguiente. Okay. La circular de DU 501 se emite en atención a diversas consultas que se han formulado en relación a si las DOM pueden exigir al solicitante una recepción definitiva de obras de urbanización o edificación, la presentación de una resolución del CEA, del Servicio de la Zona Ambiental, que resuelva una consulta de pertinencia de ingreso al CIA y si ello es factible, si se debe exigir a todo evento. Esta consulta, en virtud de que probablemente ustedes lo saben, muchas municipalidades están exigiendo para efectos de otorgar la recepción definitiva el contar con una pertinencia del SEA indicando que al proyecto no le corresponde ingresar al servicio de evaluación de impacto ambiental. Sobre esta materia, la DDU concluye que las direcciones de obras municipales no están facultadas para exigir la mencionada resolución de pertinencia y que esta no es exigible bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Y esto está en la DDU número 501, lo puse acá con negrita porque es bien importante que lo tengan en cuenta. No se los pueden exigir, ¿ya? Lo anterior en consideración a que el artículo 142 de la ordenanza, en su inciso primero, dispone que los documentos y requisitos exigidos por la ley general y en esta ordenanza para la obtención de permisos, recepciones, aprobación de anteproyectos y demás solicitudes ante las direcciones de obras municipales constituyen las únicas exigencias que deben cumplirse sin perjuicio de requisitos que en forma explícita y para los mismos efectos exijan otras leyes. ¿Ya? Y acá está marcado en negrita porque a continuación vamos a ver que efectivamente la ley de base del medio ambiente exige en algunas oportunidades contar con la calificación ambiental. Una de tales exigencias que en forma explícita se establece, como yo les decía, en la ley 19.300 de base del medio ambiente, corresponde al artículo 25 bis, ¿ya? Y ahí se estipula que las direcciones de obras municipales no podrán otorgar la recepción definitiva
si los proyectos o actividades a los que se refiere el artículo 10 no acreditan haber obtenido una resolución de calificación ambiental favorable. Entonces, aquellos proyectos que correspondan al listado de proyectos del artículo 10 o tercero del reglamento de la ley de base, que tengan que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, tendrían que tener la calificación ambiental para poder obtener la recepción definitiva, ¿ya? Por consiguiente, en materia ambiental, lo único que se puede exigir de parte de las DOM en relación a una solicitud de recepción definitiva de obras de urbanización o edificación es la resolución de calificación ambiental favorable, pero solo cuando la DOM tenga certeza de que se trata de un proyecto que debe ser sometido al SEIA, no siendo ajustado a la normativa en ningún caso que se le exija una pertinencia, ¿ya? Entonces, luego si el solicitante presenta voluntariamente una resolución de pertinencia junto con la consulta respectiva, la DOM podrá servirse de ella para verificar si resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 25 bis, ¿ya? Pero no la puede exigir, eso es lo importante. Ahora, en este contexto, de acuerdo con lo informado por el SEA, se debe tener especial consideración en lo instruido mediante oficio ordinario 20.000, bueno, ese número, de fecha 18 de enero de 2023, de la directora ejecutiva del SEA, que imparte instrucciones sobre materias de procedimiento de carácter ambiental. En este se establece que la solicitud de pronunciamiento o consulta de pertinencia de ingreso al CIA no constituye un requisito previo necesario para el otorgamiento de un permiso sectorial, sino que consiste en un trámite efectuado por los proponentes de carácter voluntario y previo al eventual sometimiento de un proyecto de actividad o su modificación al CIA. Por lo tanto, lo que dice acá la directora ejecutiva del SEA es que ningún permiso sectorial de ninguna naturaleza, no solamente los vinculados con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que ninguno podría establecer como requisito previo a su otorgamiento el contar con una pertinencia, porque la pertinencia es un acto del titular del proyecto eminentemente voluntaria para consultar, en caso que tiene dudas, si le corresponde o no ingresar al CIA, pero de ninguna manera una autoridad podría vincularlo como requisito del otorgamiento de un permiso, ¿ya? No obstante, dice la DDU, y ante las dudas que pudieran presentarse respecto de si un proyecto debe o no ingresar al CIA, se debe tener en consideración que la Contraloría, en el dictamen 23.683 del 2017, señaló que en razón de lo prescrito en el citado artículo 25 bis de la 19.300, que es la que dice que para la recepción en los permisos que deben ingresar al CIA deben contar con la calificación ambiental, y en concordancia con lo señalado en el dictamen 90.563 del 2016, tratándose de proyectos o actividades que han de ser sometidos al CIA, para efectos de otorgar la recepción definitiva, las municipalidades deben exigir que previamente se acredite la obtención de la correspondiente resolución de calificación ambiental favorable, ¿ya? Pero para ello debe haber seguridad que se trate de proyectos que tienen que ser sometidos al CIA. En conclusión, entonces, si al revisar una solicitud de recepción definitiva, la DOM tuviese dudas fundadas en relación a si el proyecto requiere ingresar al SEIA, deberá coordinarse con el SEA y remitirlo los antecedentes necesarios, a fin de que este último, en su carácter de organismo técnico en la materia, define tal cuestión. Esto último deberá realizarse excepcional y exclusivamente en aquellos casos que existan dudas fundadas. Por lo tanto, en este caso, la DOM debería respaldar cuáles son las dudas y por qué estima que este proyecto le corresponde ingresar al CIA, ¿ya? Y remitir esos antecedentes al SEA. Si se solicita la definición del SEA respecto de todas las solicitudes de recepción o sin que exista fundamento para ello, se infringirá el principio de economía procedimental, que consagra el artículo 9 de la Ley 19.880 de procedimiento administrativo, y además incurriría en una conducta arbitraria. Por lo tanto, no se puede exigir para nada a todos los proyectos que cuenten con una pertinencia ambiental, porque ello no corresponde, sino que solo en el caso de que existen dudas fundadas de parte de la DOM de que a un proyecto le corresponde ingresar al CEIA, en ese caso tendría que remitirle los antecedentes a esa institución, si no, no corresponde que ello sea así. En vista de lo señalado, entonces se entiende complementada la circular ordinaria 400 del 2023, DDU 488, emitida por la DDU. De todas maneras, es compleja esta DDU 501. No sé si hay alguna duda al respecto, pero al menos sirvió para que algunas direcciones de obras municipales que estaban pidiendo pertinencias para todas las recepciones
dejarán de hacerlo, ya que, de acuerdo a este criterio, claramente esta es una situación que se debe realizar de manera totalmente excepcional, y solo cuando existan dudas fundadas, que el hecho de decir de que deben ser fundadas es que esto tiene que estar argumentado por la respectiva DOM en la respectiva resolución, ¿ya? Si no, sería una conducta arbitraria. Si no hay duda, sigo con la siguiente, que sería la última DDU que vamos a revisar. Se emite esta circular para precisar los alcances del inciso tercero del artículo 129 de la ley, en el que en la ley general se agregó esto que tiene que ver con la posibilidad de contar con cartas de resguardo que pueden otorgar los Serviu, y aclarar cuáles son las actuaciones que los DOM pueden realizar o autorizar bajo dicho precepto de cartas de resguardo. Ya, en primer lugar, señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 de la ley, por regla general, mientras en un loteo o en una subdivisión de un predio no se hubieran ejecutado todos los trabajos de urbanización, no será lícito al propietario, loteador o urbanizador de los terrenos enajenarlos, y en general celebrar cualquier clase de acto o contrato que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio de estos terrenos. ¿Ya? Entonces esa es la regla general del 136, la prohibición de enajenar cuando no se hubieran ejecutado todas las urbanizaciones respectivas. El mismo artículo 136 agrega en lo pertinente en su inciso tercero que, no obstante, las direcciones de obras municipales podrán autorizar las ventas y las adjudicaciones, extendiendo el correspondiente certificado de urbanización previo el otorgamiento de las garantías que señala el artículo 129 por el monto total de las obras de urbanización pendientes. Entonces acá está la excepción que permite entonces garantizar estas obras de urbanización. A su vez, el artículo 129, inciso tercero, establece una norma de excepción en materia de garantías de obras de urbanización, y dice que las urbanizaciones que ejecuten los servicios por sí o a través de terceros, bastará que dichas instituciones otorguen a la respectiva municipalidad una carta de resguardo que garantice que las obras de urbanización se ejecutarán conforme a los proyectos aprobados. Entonces, en este caso, esta carta de resguardo es emitida por el propio Servicio de Vivienda y Urbanización, y esto serviría de garantía, entonces, para efectos de las direcciones de obras municipales. Esta carta de resguardo constituye un mecanismo excepcional y extraordinario de garantía, que es solo aplicable en tanto las obras de urbanización del proyecto en cuestión sean ejecutadas directamente por el Serviu o a través de terceros mandatados por dicho servicio, entendiéndose para tal efecto que la obligación de urbanizar debe recaer en ese servicio, es decir, la obligación de urbanizar recae en el Serviu, aun cuando las obras las lleve a cabo un tercero. Siempre es el Serviu el responsable de ejecutar estas obras, ¿ya? A continuación, otro aspecto a aclarar es la utilización de la expresión urbanizaciones en un sentido genérico para delimitar el ámbito de aplicación de esta norma. Entonces, dice la DDU que, siendo así, dicho término debe entenderse en su sentido amplio, pudiendo estas obras de urbanización corresponder a cualquiera de las previstas en los literales B, C y D del artículo 65, como también las detalladas en el 224 de la ordenanza. Ahora, respecto de cuáles actuaciones pueden realizar las direcciones de obra, autorizando un loteo o subdivisión afecta en el evento en que el Servio extienda una carta de resguardo para garantizar las obras de urbanización, se encuentran, bueno, primero, la autorización de venta y adjudicaciones de los lotes resultantes del proyecto antes de estar ejecutada y recibir las obras de urbanización. Entonces, en este caso, se pueden enajenar estos respectivos lotes resultantes solo con el hecho de haberse presentado esta carta de resguardo de parte del Servio, no se requieren otras garantías. La emisión de los respectivos certificados de informaciones previas de los lotes resultantes también pueden ser otorgadas, el otorgamiento de permisos de edificación para dichos lotes y la recepción definitiva de las viviendas locales comerciales y obras de equipamiento comunitario asociados a los permisos de edificación antes aludidos. Formalmente, la carta de resguardo puede consistir en un oficio ordinario de parte del Serviu dirigido a la DOM, en el cual el Serviu garantiza explícitamente que financiará y ejecutará la totalidad de las obras de urbanización correspondientes conforme a los proyectos aprobados, pudiendo hacer referencia a uno o más documentos de los antecedentes del permiso respectivo. Entonces, la formalidad es esa, un oficio del Serviu indicando de que en ese caso el mismo Serviu es el que se va a hacer responsable de la ejecución de esas obras. No hay ningún otro requisito adicional. Y la presentación de la carta de resguardo es suficiente y no se requiere acompañar un presupuesto detallado de las obras que se garantizan.
como sí ocurre en el caso del artículo 129, en el caso de las garantías, ya, pero esta es una situación excepcional y distinta, aplicable solo a los serbios y que probablemente va dirigida a facilitar la implementación del plan de emergencia habitacional. Si hay alguna duda sobre este tema, si no, para pasar al tema siguiente. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a otro tema distinto. Terminamos ya con las DDU, que como ustedes vieron, eran 6 DDU las que se dictaron en este periodo, bastante actividad y además sobre temas bien relevantes y bien variados. Vamos a ver este caso que corresponde a Inmobiliaria Nueva al Golf contra la Municipalidad de Las Condes, ya que esta Inmobiliaria Nueva al Golf, Nueva al Golf, que fue la que ejecutó el proyecto en Américo Vespucio 345, demandó al cuarto juzgado civil de Santiago, en esta causa ROL C 5078 del 2021, por indemnización de perjuicios, ya como vamos a ver a continuación. La empresa inmobiliaria interpuso esta demanda en un juicio ordinario de indemnización de perjuicio, como ustedes ven desde el año 2021, recién ahora en 2024 salió el fallo, en contra de la ilustre Municipalidad de Las Condes, con motivo de las diversas paralizaciones ilegales decretadas por el municipio y que afectaron el normal desarrollo de este proyecto ubicado en Américo Vespucio 345. ¿Ya? Lo anterior se sustenta en las suspensiones de las obras decretadas por la demandada, la municipalidad, que implicaron una paralización del proyecto por más de 300 días. Por ello, las obras no pudieron terminarse en el plazo establecido, viéndose agravado además por la situación de pandemia que afectó este proyecto por el hecho de estas paralizaciones anteriores a la pandemia. Al respecto, la ley de municipalidades, la LOC de municipalidades, establece en su artículo 152 que las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. No obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiera incurrido en falta personal. Entonces hay acá una norma expresa en la Ley Orgánica de Municipalidades que permite entonces demandarlas en el caso, por daños y perjuicios en el caso de que haya habido una falta de servicio, y es justamente lo que demandó en este caso la inmobiliaria en contra de la municipalidad, una falta de servicio por todas estas paralizaciones en las que se incurrió en el caso de este proyecto. En el caso de esta causa, el tribunal dio por acreditado que el proyecto sufrió 3 paralizaciones por parte del municipio y que estas fueron declaradas ilegales y arbitrarias por parte de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, en fallos bastante contundentes, declararon que estas paralizaciones habían sido totalmente ilegales e infundadas. En base a ello, el tribunal establece que la municipalidad actuó de manera defectuosa e irregular al iniciar procedimientos de invalidación respecto del permiso de edificación y de la modificación del proyecto, suspendiendo la ejecución de las obras, lo cual constituyó una falta de servicio. Acá, esto no está dicho en el fallo, pero sí en los fallos que hubo de parte de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, es que en el fondo acá vecinos alegaron en contra de la modificación de proyecto solicitando declarar su invalidación por el hecho de que este proyecto de Vespucio 345 había sido aprobado con las normas de conjunto armónico y que el terreno no cumplía con los metros indicados, ya que tenían que ser 7.500 y tenía 7.450, por ejemplo. Le faltaban algunos metros. Y efectivamente, estas las mediciones, el terreno medía menos. Ahora, lo relevante es que estos errores de los metros venían desde el acto de la fusión, y el acto de la fusión había sido muy anterior al permiso y con mayor razón a la modificación de proyecto. El acto de fusión había sido aprobado por la municipalidad con errores en los que incurrió la propia municipalidad al fusionar estos terrenos y que había sido esa resolución de fusión del año 2012. Por lo tanto, lo que dijo acá, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, es que no se podía pretender invalidar un permiso y menos una modificación de proyecto basados en un acto administrativo que ya estaba completamente consolidado. Es decir, si se hubiera querido hacer observaciones o invalidar los errores de la fusión, eso tenía un plazo de 2 años, por lo tanto, al año 2014 ya se había vencido el plazo para invalidar esa fusión. Por lo tanto, si esa fusión había tenido errores, ello no afectaba los actos posteriores que habían sido, en el fondo, de buena fe.
En dicho sentido, el tribunal señala que lo esperable era que el municipio demandado permitiera a la inmobiliaria demandante ejercer los derechos que le había conferido sin intromisiones ni turbaciones de su parte, que interpretara y aplicara adecuadamente las normas urbanísticas y propiciara que la actora pudiera cumplir su objeto sin perturbaciones. No hay que obligar que era la propia municipalidad la que había otorgado el permiso de edificación con estas condiciones de conjunto armónico aprobadas, ¿ya? Y con una fusión otorgada con bastante anterioridad por esa misma municipalidad. El tribunal señala que, sin embargo, el municipio inició procedimientos de invalidación de las autorizaciones y suspendió la ejecución de las obras, vulnerando la situación jurídica previa y cierta de la inmobiliaria, consistente en los derechos que le otorgaban la fusión de terrenos, el permiso de edificación y modificación de permiso aprobadas. Y además interpretó y aplicó incorrectamente la normativa urbanística, constructiva y procedimental que invocó como fundamento de sus decisiones, todo lo cual impidió a la inmobiliaria ejercer debidamente los derechos que le conferían los actos administrativos que el mismo municipio había dictado, es decir, tanto la fusión como el permiso y la modificación posterior. El tribunal tuvo en especial consideración la actuación impropia, deficiente e inconsistente del municipio, manifestada, por ejemplo, en que, en primer lugar, se defendió frente a los reclamos de ilegalidad interpuestos por los vecinos, diciendo de que los actos eran válidos, para luego allanarse a estos mismos. Es decir, primero decía que eran válidos y después ella misma decía que había que invalidar. Asimismo, apeló la municipalidad ante un fallo de protección desfavorable para luego desistirse de esta apelación. Esto también lo dice el tribunal en este caso, pero además lo había dicho esto mismo, en el fondo esta actuación ambivalente del municipio lo había indicado también la Corte Suprema en su fallo. El tribunal acoge la demanda con costas condenando a la municipalidad a pagar una indemnización de perjuicio a la inmobiliaria de 228.000 UF por concepto de sobrecosto total por días de paralización, mayores costes por desmovilización y reactivación de las obras, gastos adicionales de inspección técnica, perjuicios financieros por refinanciamiento y extensión de pólizas. Y 25 millones de pesos aproximados por conceptos de honorario por asesoría legal. Bajo este mismo contexto, el tribunal estima que, de no haber mediado las paralizaciones objetadas, las obras hubieran terminado dentro del plazo esperado y no se hubiera visto perjudicada por la ocurrencia de la pandemia, puesto que al momento de la primera paralización ya se llevaban más de 600 días de ejecución de las respectivas obras. Por lo tanto, fue una paralización que los perjudicó doblemente en ese sentido. Eh, esto está mal acá. Esto está mal acá, lo voy a corregir, perdón. No sé si hay alguna duda respecto de este tema del caso de la inmobiliaria Nueva del Golf, o algún comentario. En el chat no han escrito nada. Los Ya, invitamos a participar. Continúa nomás, Carmen Paz. seguimos entonces. Acá me quedo con un error, ¿ya? Esto no corresponde, o sea, el texto que está acá corresponde a la nueva normativa técnica, así que lo voy a corregir, pero básicamente el 27 de mayo de este año se publicó en el Diario Oficial la nueva reglamentación térmica, reemplazando de manera diferida el texto establecido en el artículo 4.1.10 de la ordenanza, ¿ya? Y de manera diferida porque esto va a entrar en vigencia en 18 meses desde la publicación. La modificación del artículo 4.1.10 de la ordenanza modifica sus estándares y normas técnicas referidas al acondicionamiento térmico, estableciendo requisitos y mecanismos de acreditación para las edificaciones, ¿ya? Son normas bastante exigentes que además aumentan las zonas térmicas de 7 a 9. Entonces, como podemos ver acá a mano izquierda donde dice reglamentación térmica actual, son 7 las zonas térmicas de Arica Punta Arenas, y en el caso de la actual regulación térmica, son 9 las zonas térmicas, agregándose normas técnicas tanto en el norte como en la zona central principalmente. Eh, y en cuanto a los contenidos de esta modificación, hay un aumento de las exigencias de aislación térmica, es decir, se incrementan las exigencias de aislación térmica, incluyendo ahora las puertas también y aumentando significativamente los requerimientos para los muros, ¿ya? Esto se nota especialmente en la zona central.
porcentajes máximos de ventanas por fachada. Las fachadas norte permiten un mayor porcentaje de acristalamiento, seguidas por las fachadas poniente y oriente, y finalmente las fachadas sur son las que permiten el menor porcentaje de ventanas. Para edificaciones con menos del 60% de superficie de muros al exterior, se considera un porcentaje especial llamado OGT, y además se puede optar por vidrios de menores prestaciones térmicas, ponderando la transmisión térmica de los muros con la de los vidrios para un cumplimiento alternativo. Y hay además también algo nuevo que son exigencias de aislamientos de sobrecimientos. Se exigirá aislar los sobrecimientos, mientras que el radiero losa sobre terreno no requerirá la colocación de material aislante debajo de este. Eso sería respecto de las modificaciones de la reglamentación térmica muy a grandes rasgos. Probablemente vamos a hacer pronto una actividad en que vamos a poder entrar con bastante más detalle, pero que tiene que ser con la explicación técnica correspondiente, que a mí la verdad que me es bastante difícil porque todo lo que tiene que ver con la transmisión técnica tiene mucha aplicación de fórmulas que son bastante complejas de entender, y principalmente también cómo se puede llegar a los resultados que exige la nueva norma, incorporando las transmisiones térmicas que hoy se exigen para muros y ventanas, como veíamos recién, sumado a los sobrecimientos. Así que si hay alguna duda o algún comentario. Yo tengo una duda. ¿Escucha? Sí. Es respecto de, en el caso de Las Condes, cuando hablan de la fusión, ese acto administrativo, eh, uno como propietario es, o como representante del propietario es responsable de las medidas que entrega en el plano. Entonces, si ese plano no se condice con la realidad, ahí me parece extraño que igual sea válido. Lo que pasa es que, sí, mira, en el fallo de la Corte Suprema, ese punto de la fusión está súper detallado porque en el fondo se entregaron todos los antecedentes de cada uno de los antecedentes que se presentaron en relación a esta fusión. Y la verdad es que no fue un proceso simple en que llegara el propietario con los antecedentes, se tomara y se dictara la resolución y todo, sino que hubo mucha iteración entre el propietario y la municipalidad, y hubo errores de cálculo del propietario, pero también hubo errores de cálculo y errores de tipeo de la propia municipalidad en algunas de las resoluciones, que fueron varias, hubo correcciones, de ida y vuelta y todo. Entonces, los errores finales incluso fueron de la propia municipalidad, pero, y no de la inmobiliaria, aparentemente. El tema es que, sin perjuicio de quién hubieran sido los errores, en la ley 19.880 de procedimientos de la administración se establece en el artículo 53 que los actos administrativos que hayan, o sea, se establecen varios mecanismos para poder de alguna manera corregir actos administrativos con errores o impugnarlos. Pero en todos ellos se obedece a ciertos plazos que deben transcurrir, ya sea para corregir errores de tipeo, que podría haber sido este caso, que lo podría haber hecho la municipalidad de oficio, o bien para que un tercero o la propia municipalidad de oficio hubiera invalidado este acto administrativo por adolecer de errores esenciales, ¿ya? En este caso no ocurrió nada de ello. Entonces, esto siguió adelante y varios años después finalmente se presenta un permiso de edificación con esta fusión aprobada que no había sido objetada, y que si uno, o sea, yo cuando leí el fallo de la Corte Suprema me di cuenta de que los errores acá en realidad fueron de ambas partes, pero que el error último finalmente fue de la propia municipalidad, ¿ya? En la resolución. Números cambiados, de todo. Hubo hartas tonteras ahí. Eran menores, pero finalmente esas diferencias de metros fueron las que llevaron a que muchos años después se tratara de invalidar esta modificación de proyecto, sustentado en que el terreno no medía los metros que decía la fusión, ¿ya? Pero lo que decía la Corte Suprema es algo que es súper importante, que tiene que ver con la certeza jurídica y la confianza legítima que tienen los administrados en los actos de la administración, y que para ello justamente se establecen ciertos plazos para poder impugnar o invalidar los actos de la administración pública, porque en base a ello nosotros hacemos
otros actos jurídicos o inversiones en este caso. Entonces lo que dijo la Corte Suprema es que si no se invalidó ese acto original que era la fusión, que tuvo efectivamente errores, tanto del propietario como de la municipalidad finalmente, ya no se podía después poder pretender invalidar actos muy posteriores, como eran el permiso o la MP, que eso fue lo que se trató de invalidar, porque estuvieran basados en un acto original erróneo que no se invalidó dentro del plazo. ¿Se entiende de alguna manera la Sí, lógica perfecto. del fallo? Gracias por la explicación. Entonces, por eso quise traer este caso y qué bueno que hayas preguntado, porque justamente eso tiene que ver con una lógica de hasta cuándo nosotros podemos pretender invalidar. Es decir, vamos a poder invalidar una MP porque el acto original que la sustenta tiene errores. Es decir, en ese caso justamente por eso la ley 19.880 establece todos estos procedimientos en los cuales hay múltiples instancias para poder corregir Artículo los 60 errores. o 62. Claro. Así que, y en el caso de la invalidación, que es el artículo 53, establece un plazo que es largo, que son 2 años. De hecho, es súper interesante que ahora, por ejemplo, a raíz de este tema es interesante comentárselos, pero está el proyecto este de modificación de plazos en la DOM, que está en este momento en el Senado, y se había planteado la posibilidad que para efectos de los actos vinculados como permisos de edificación, recepciones, etcétera, se pudiera acortar el plazo de invalidación de 2 años a uno. Ya eso se había planteado en el proyecto original de la Cámara de Diputados y la verdad es que eso fue eliminado en la Cámara de Diputados, no se mantuvo y ahora en el Senado no se mantiene tampoco, justamente porque en el fondo se estima que este plazo de 2 años es un plazo largo, pero que también permite en el fondo tener el tiempo suficiente para que se puedan revisar los actos e invalidarlos si es que fueron dictados contrarios a derecho, ¿ya? Bueno, yo ahí tengo una opinión de que creo que en el caso de los proyectos inmobiliarios hubiera sido mejor acortarlo, porque transcurrido un plazo de 2 años, invalidar a veces un permiso puede que el proyecto ya esté terminado. Entonces, siguiendo esa lógica, hubiera sido quizás mejor revisar ese plazo. Pero hoy sigue siendo así, 2 años es un plazo bastante largo y así todo, entonces pretender después invalidar al momento de la MP, la Corte Suprema dijo, esto no reviste ninguna lógica, pretender modificar, o sea, invalidar la MP si esto se está basando en un acto que ya tiene más de 6 años y nunca fue invalidado, que era la fusión. Así que en ese sentido este caso es bien interesante. Ahora, la municipalidad apeló de este fallo de primera instancia, así que bueno, esto se va a ir a la Corte de Apelaciones y probablemente va a terminar en la Suprema, porque es complicado para una municipalidad, que además lo tiene que hacer con fondos públicos, pagar un monto de indemnización de esta naturaleza, que es bastante importante como ustedes vieron. Entonces, vamos a ver todavía seguramente nuevas instancias, esto no está resuelto y quedan todavía instancias de apelación y probablemente de casación, pero es interesante la lógica de lo que vimos acá, así es que por eso lo quise traer para que lo comentáramos. Eso, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Valentino, ¿no hay nada en el chat? Sí, dice Cristóbal Claro, ¿desde cuándo rigen estas nuevas exigencias térmicas? Desde 18 meses desde la publicación, por lo tanto, esto fue publicado el 27 de mayo, sería a fines del próximo año, a fines del 2025. Ya. Sería 27 de noviembre del 2025, si no me equivoco. Y Eugenio Lagos pregunta, ¿está publicado el fallo de la Corte Suprema? Sí, ese es un fallo que debe tener un par de años. Si a alguien le interesa, Valentina, yo puedo buscar ese fallo y hacértelo llegar porque lo tengo, pero lo tendría que buscar. Sí, podemos reunir la información y se los enviamos, ningún problema. Que nos indiquen quién es el que le interesa el fallo. Sí, Te di a ti el mail por el chat y así se lo hacemos llegar. ya. Yo aquí anoto quienes lo están Arquitectura, pidiendo, así que ahí se los ya. enviamos. Ahí dice vía arquitectura, a nosotros por Sí, y favor. Eugenio Lagos. Y Eugenio Lago. Ya, Sí, entonces yo te lo hago llegar a ti, Valentina, pues lo tengo que buscar. Yo sé que lo tengo, pero lo tengo que buscar. ya, ok.
y se los hago llegar. En verdad es un fallo súper interesante. Súper interesante. Ah, bueno, por lo menos los abogados nos gustan. Eso sería, entonces Sí, quedamos además súper bien con el tiempo, son 2 minutos para la una, así que anduvimos súper bien. Muchas gracias por su atención, por su participación y a Edka también, dice Valentina. A Edka. te los vamos a enviar a todos mejor y Mejor. así el que quiera lo lee. El que le interesa viene, si no, Sí, a la papelera. así que cuando subamos esta presentación, si es que lo encuentras, se los enviamos todos juntos Sí, lo y voy a con buscar ahora la mismo. presentación también. Lo voy a buscar ahora mismo. Muchas gracias a todos y nos vemos luego. Muchas Gracias, gracias a todos, que estén Valentina. bien. Gracias, Carmen Paz. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, chao.